Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Escuela para la Organización Comunitaria. Hoy vamos a estar dialogando y vamos a iniciar este proceso del análisis del contexto de la descentralización estatal, de cómo vamos viviendo este contexto durante este módulo que iniciamos el día de hoy y durante las próximas semanas del mes de junio. Nos va a estar acompañando el licenciado Narciso Machuca. Él es licenciado en Derecho, también es licenciado en Economía, tiene una amplia trayectoria en el tema y en los trabajos del contexto desde la descentralización, también es en todo el tema también de lo que es la conformación, ¿no?, y la estructuración de los municipios, y también toda la parte de la participación ciudadana, ¿no?, de cómo los ciudadanos nos vamos involucrando en este contexto, de cómo también somos partícipes de la construcción del Estado y en este tema de buscar equidad, buscar justicia social. Recordarles que pues llegamos a ustedes gracias a la plataforma de Radio Hogar, al apoyo que nos da la Fundación Konrad Adenauer y también toda la coordinación que realiza la Comisión de Justicia y Paz del Consejo de Pastoral Social Cáritas. Y recuerda que si te quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer al 6175-0038. Repito, 6175-0038. Y también nos gustaría que a las personas que nos están sintonizando, que se han inscrito en la Escuela de Organización Comunitaria, pues también nos puedan escribir en algún momento, nos puedan ir diciendo qué tal ha sido su experiencia, cómo han ido viviendo este proceso. Queremos ir también organizando algunas dinámicas de manera ya presencial, en medida también que nos permita el contexto de la pandemia. Y también pues a todos los talleristas que están en el foro chat, que también pueden ir enviando sus preguntas, sus consultas, que se la vamos a ir haciendo llegar al licenciado Machuca para que este proceso de diálogo pueda ser enriquecedor. Y bueno, antes de iniciar, vamos a tener un pequeño espacio con una pequeña canción a modo de reflexión. Adelante, cabina. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. Me gusta la gente simple que al vino le llama vino, la que al pan le llama pan y enemigo al enemigo.
la que se da por entero y no tiene intermediarios, la que comparte conmigo el respeto a los milagros. Me gusta la gente simple que se levanta temprano, porque hay que limpiar la calle, pintar el frente al mercado, bajar del camión la fruta, repartir los telegramas, servir el café, la sopa, pescar, embolsar la papa, cortar el árbol preciso para hacer una guitarra con la que un día el cantor caminará por la patria, contando a la gente simple que sin ella no hay nada, ni siquiera la milonga que en el mundo me declara. Me gusta la gente simple que hace la silla y la mesa, los zapatos de mi madre, el vestido de Teresa. La que ríe fácilmente, la que fácilmente llora, la que inocente confía que un día cambien las cosas. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. Muchas gracias y bueno, aquí de vuelta en este programa Escuela de Organización Comunitaria, hoy iniciando este diálogo con el licenciado Narciso Machuca, abogado, especialista en los temas de la descentralización, que nos va a estar ayudando durante este mes a vivir este contexto, a entender pues qué es la descentralización. Y recuerden que si desean participar, desean hacer alguna consulta, te conectaste ahora mismo a la emisora, la puedes hacer al 6175-0038. Repito, 6175-0038. Y bien, antes de darle la palabra al licenciado Machuca, me quedo con una frase que de algunas cosas que nos compartió el licenciado y que se la vamos también a hacer llegar a todos los talleristas que se han unido al foro chat, y nos dice, ¿qué es la descentralización? La descentralización no es meramente una reforma de los municipios, es una reforma de Estado. La descentralización no es más que el proceso de reformar el Estado, que comprueba la utilidad e importancia de conectarse lo más posible con el sentir de la gente. Y cuando hablamos del sentir de la gente, pues hablamos del sentir de nuestras comunidades, de las realidades que ya hemos ido analizando en el primer módulo, que hemos compartido también a través de los trabajos que hemos hecho, y pues que en el módulo de liderazgo organizativo, cuando estuvimos desarrollándolo también, veíamos esos aportes, cómo nos organizamos, ¿no?, para resolver situaciones y poder avanzar y poder generar una sociedad de consenso. Ahora, bueno, le doy la bienvenida al licenciado. Adelante, licenciado. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias, muy amable. Yo feliz de estar acá en Radio Hogar, hablando de un tema de mucha trascendencia para nuestro país, como es el tema de descentralización. Pero yo parto haciendo el siguiente comentario. Yo estoy más que seguro que los radio oyentes tuvieron en algún momento que toparse con esa expresión descentralización.
Si en 1990 le hubiésemos preguntado a todos los ciudadanos de este país qué era la descentralización, es muy probable que mucha gente hubiera dado respuesta divagante, pero tal vez no hubiera precisado qué es la descentralización. Después de tantos años, en el 2020 o el año pasado, cualquiera de estos años en la época de los 2000, le preguntamos al ciudadano qué es descentralización y probablemente tenga un concepto muy acercado a lo que debe ser el concepto original, pero todavía nos preguntamos mucho qué es descentralización porque seguimos un poco confundidos con este proceso. ¿Qué es la descentralización? Le pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es eso? Ustedes mismos se responden allá en su casa, pero vamos a analizar en estas clases qué es eso de la descentralización. ¿Es cierto o no que esto fortalece solamente al municipio? ¿Es un beneficio solamente para el municipio o tiene que ver con otras características? ¿Dónde participo yo como ciudadano? ¿Dónde participa usted como ciudadano? ¿Cómo hago para involucrarme en este proceso? Muy bien, vamos a analizar estas clases de aquí en adelante. Todo el mes de junio nos vamos a estar enfocando en lo que es descentralización, cómo son las etapas, qué proyecto puedo presentar, cuáles son los elementos que eso conlleva y por supuesto vamos a terminar hablando sobre la participación ciudadana en todo este contexto de lo que es descentralización. Pero para comenzar a hablar sobre este tema, vamos a hacer la primera pregunta, que es la pregunta fundamental. Por supuesto, vamos a terminar hablando sobre la participación ciudadana en todo este ¿Qué es la descentralización? Y cuando nos vamos al contexto de la definición, ¿qué es este concepto de descentralización? Nosotros pudiéramos decir, bueno, es la descentralización un proceso donde el gobierno central o el Estado transfiere competencia a aquellos gobiernos que están más cerca del ciudadano. En Panamá tenemos que salir a establecer una claridad. Panamá, nuestro territorio, tiene varios gobiernos. Tiene el gobierno nacional, tiene el gobierno municipal, que es el gobierno local, donde está el alcalde, el representante de corregimiento, el juez de paz, y también están los gobiernos territoriales de las comarcas, que es importante que lo tengamos presente. Entonces, cuando hablamos y decimos la descentralización es un traspaso de competencia, se transfieren competencia, uno se pregunta, bueno, ¿a dónde se transfieren esa competencia y qué tipo de competencia se transfiere? Cuando hablamos de descentralización estamos diciendo que estamos transfiriendo, mire esta parte, estamos transfiriendo responsabilidades administrativas por una parte, política por otra parte y financieras por otra parte. Fíjese que no estoy hablando que la descentralización solamente es proyecto, hacer proyectos. Si usted le pregunta a una autoridad local qué es descentralización, van a decir, yo necesito más recursos para hacer proyectos. Eso así visto sencillamente no es descentralización, porque el contexto va mucho más allá y dice es un traspaso de responsabilidades administrativas, yo voy a traspasar responsabilidades políticas y voy a plantearme también un traslado de actividades financieras. Veamos esos tres elementos primero antes de caer en algunas otras explicaciones. Cuando hablamos de que vamos a trasladar responsabilidad administrativa, por supuesto estamos hablando que hay una serie de competencias que el gobierno central viene llevando a cabo, viene desarrollando, que esas competencias las pueden hacer los municipios, los gobiernos que están más cerca del ciudadano. Por ejemplo, usted en sus comunidades, ¿cuántas veces ha señalado necesitamos un puente? Usted en su comunidad, ¿cuántas veces ha señalado necesitamos que haya reparación de estas calles? Esos temas, el gobierno central demora mucho por llegar a solucionarlos. El gobierno central, si usted se los pide a los 5, a los 6 años, pasan gobiernos y usted va a ver, cuando vamos a ver, han pasado 2 gobiernos y todavía no tiene respuesta sobre el puente o la reparación de calles. Entonces, lo que busca la descentralización es que si estas responsabilidades son propias de esas comunidades que están pidiendo y clamando por la solución, que entonces se le traslade a ese gobierno subnacional que está más cerca del ciudadano, llámese municipio y juntas comunales, para que ellos lo puedan resolver. Pero esas competencias, cuando se pasan a los municipios, no se pasa de la noche a la mañana. Tenemos que preparar al municipio, tenemos que preparar al ciudadano para que el ciudadano participe. Entonces, cuando hablamos de descentralización, tenemos que ver componente administrativo. Hombre, también tenemos que ver componente político. Porque la descentralización en Panamá y en cualquier parte del mundo
es un proceso político meramente, es un proceso de voluntad política. ¿Qué significa? Que es el Ejecutivo con su voluntad, si quiere o no quiere trasladar esa competencia a los gobiernos municipales para que ellos puedan ejecutar. Si el ministro de Obras Públicas no quiere pasar la competencia para que el municipio repare las calles, no se la va a pasar porque es una situación de voluntad política. Si el presidente de la República no le da el apoyo a los municipios para que ellos vayan adquiriendo sus responsabilidades, no se les pasa porque es un acto de voluntad política, es un evento político. Entonces muchas personas piensan, vamos a exigirle al gobierno descentralización. Eso es bueno, eso es loable, pero hay que decirle al presidente, nosotros queremos una descentralización en donde, como dice el concepto, traslade usted competencia administrativa, pero que tenga usted la voluntad para fortalecer ese proceso para que venga entonces el siguiente paso, que es la descentralización financiera. Mire, aquí nosotros nos quejamos mucho en este país que muchos de los territorios nuestros generan una gran riqueza y que esa riqueza no queda en los territorios, sino que se tienen que depositar en las cuentas comunes del gobierno central, y muy pocas veces hay ese retorno de esa recaudación a los territorios. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que busca la descentralización? ¿Trasladar competencias? Sí. ¿Trasladar elementos políticos para que el gobierno central le dé competencia a los municipios para que sean los municipios quienes ejecuten? Sí. Pero hay un elemento que debe acompañar a esto, que es el componente financiero. ¿Ese componente qué significa? Si mi territorio genera riqueza, entonces dámele parte de esa riqueza que genero en mi territorio a mis comunidades. Por ejemplo, si Darién genera una gran riqueza por el asunto de la agricultura y muchos de esos ciudadanos pagan los impuestos, entonces eso debe retornar a Darién de alguna forma u otra para que Darién se beneficie. Si Boca del Toro genera una gran riqueza por las plantaciones de bananos, esa riqueza que se paga en impuestos deben retornar a Boca del Toro. Si la provincia de Coclé genera una gran riqueza por la agricultura o por la artesanía, esa parte de esa riqueza deben retornar al territorio para que los gobiernos de territorio o los gobiernos locales puedan ejecutar y el gobierno pueda trasladar esas finanzas a los gobiernos locales. Pero ¿qué hemos estado observando en el país? Hemos estado observando una situación muy curiosa. Y aquí pasamos al siguiente elemento. ¿Por qué es necesario descentralizar en el país? Y es que una de las cosas que se han observado por mucho tiempo es que en el país, en nuestro país, usted paga los impuestos, las provincias pagan los impuestos, pero las riquezas quedan en el área metropolitana. Las riquezas quedan entre Colón, Panamá y Panamá Oeste. Y usted no observa que haya un desarrollo muy importante en el resto del país, porque casi que el 90% de la riqueza van quedando en el territorio nacional. Y entonces vemos esas grandes disparidades sociales que existen en nuestro territorio en cuanto a que hay unas zonas que son mucho más desarrolladas que otras y hay otras que están exigiendo que le lleven agua potable, que no tienen un alcantarillado, que le acondicionen una escuela, y entonces vemos esas situaciones que se dan a nivel de todo el territorio. Entonces, ¿por qué necesitamos descentralizar? Necesitamos descentralizar por varios factores, por varias cosas. Uno de los elementos es que necesitamos que el Estado se haga más chico. Necesitamos que el Estado traslade competencia a esos gobiernos locales. Necesitamos que los gobiernos locales se preparen. Necesitamos que el gobierno central esté más cerca del ciudadano. Y nosotros hemos establecido algunos elementos que son muy importantes, que lo hablaba ahorita Alberto, y que es fundamental que lo tengamos presente. ¿Qué es lo que se busca con la descentralización? Se busca que el Estado, el gobierno central, esté más cerca del ciudadano. En este instante el ciudadano siente que el gobierno está muy distante de ellos. Siente que cuando usted exige una reparación de camino, o usted exige una vereda, o usted exige una reparación de escuela, siente que el Estado está tan lejos que le cuesta llegar al ciudadano. Entonces lo que se busca con la descentralización es que el Estado venga un poco más cerquita del ciudadano para que tome decisiones. Pero para poder hacer eso, y el brazo para poder ejecutar eso, es por medio de los gobiernos locales.
Entonces, aquí viene otro componente que es importante que lo tengamos en cuenta. El proceso de descentralización no es solamente decir vamos a trasladar esa competencia a los municipios y nos vamos a concentrar en el municipio. Eso no es lo que es propiamente nada más descentralización. Descentralización es la transformación del Estado. Si el Ministerio de Obras Públicas tiene, por ejemplo, oficinas en todas las provincias, esas oficinas, hágase la evaluación usted mismo en su territorio, en su casa que nos está escuchando. El Ministerio de Obras Públicas está siendo eficiente con reparación de las calles y de los caminos de penetración de nuestras comunidades. Es probable que usted se responda sí o se responda no. Lo que buscamos es que el Estado, si no tiene esa capacidad de llevar a cabo solución a todo lo que lo demandan a nivel del país, imagínense Darién demandando carretera, Boca del Toro, Veragua, todas las provincias demandando carretera. Si el Estado no tiene esa capacidad para hacerle frente a todas esas responsabilidades, entonces la intención es que haya una reforma del Estado, el Ministerio de Obras Públicas pase esas competencias a los gobiernos subnacionales, que son los municipios, para que los municipios a su vez las desarrollen. Nosotros hemos señalado por mucho tiempo, no hay un gobierno que conozca las necesidades o mayormente las necesidades de una comunidad que aquel representante de corregimiento o aquel alcalde que está en su territorio. Entonces lo que busca es decirle al Estado, hombre, tú eres muy grande, tú no puedes solucionar todos los problemas nacionales, necesitamos que esta competencia que tú tienes la puedas trasladar a un gobierno que está más cerca del ciudadano para que podamos ver solución. Entonces aquí viene otro elemento importante. Miren cómo vamos en este proceso de explicación. Pero para que esa competencia pase al municipio y que el municipio la ejecute, el municipio no la puede ejecutar solo. El municipio necesita que las comunidades participen con él. Y para que las comunidades puedan participar de este proceso, necesitamos organizar a las comunidades. Si yo tengo una comunidad organizada y yo sé que el municipio repara las calles, y yo sé que el municipio repara la escuela, y yo sé que el municipio repara el centro de salud, eso le permite al ciudadano allá en sus comunidades soñar un poco de cómo quiere que el desarrollo se haga en sus comunidades. Si yo tengo la oportunidad como ciudadano, como morador de mi comunidad, de decidir cómo es que yo quiero que se haga la vereda o que se haga la calle o que se haga la mejora, eso me da una esperanza a mí como ciudadano de poder opinar para decir cómo es que yo quiero lograr el desarrollo de mi territorio. Pero para hacer eso necesitamos que haya una participación del Estado, que haya una participación del ciudadano, que haya una participación de los municipios. Miren lo que estamos hablando, descentralización no es solamente proyecto y no es solamente plata para los municipios. La descentralización es responsabilidad del gobierno central que pasan a los municipios. Y es un proceso de voluntad política, pero también tiene que ver mucho con la esperanza y el sueño del ciudadano de incorporarse a ese desarrollo en donde tiene la obligación de participar. Entonces, el tema de descentralización no es un tema que únicamente le afecta o es responsabilidad de los municipios. No. Si usted hasta hoy estaba pensando así, vaya cambiándolo, porque con la explicación que le estamos dando, usted tiene que tener un factor fundamental en este proceso, porque aquí lo que queremos es transformar al Estado, para que el Estado sume al ciudadano, para que el ciudadano sueñe con transformación, para que el ciudadano diga cómo quiere que su comunidad se desarrolle y hacia dónde quiere avanzar en este proceso. Entonces estamos hablando de esa descentralización, que es el tema que vamos a seguir abordando. Muchas gracias, licenciado Machuca. Yo creo que lo que las propuestas y lo que hemos ido viendo, ¿no?, nos conlleva, y en esta medida de esta escuela para la organización comunitaria vamos viendo también el compromiso, ¿no?, que como ciudadanos tenemos. Pues también creo que, como lo dijimos, es una reforma al Estado y también es una reforma a la forma de participar como ciudadanos, que nos habíamos tal vez de alguna u otra manera pues conformado con cada 5 años ir a votar, y ahora se exige un mayor nivel de participación. Se exige también que los ciudadanos vayamos, ¿no?, rompiendo estos círculos, vayamos apropiándonos de la participación, vayamos también pidiendo, ¿no?, los espacios que se nos corresponden
pues vivimos en un país democrático, pero la democracia solamente se vive si se construye, se vive si se genera, se vive si la ponemos en práctica. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso vamos a seguir conversando un poco más del contexto de la descentralización. Adelante, cabina. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur, al fin del mundo, saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Quisiera darte buena suerte y ser tu amigo hasta la muerte, que la distancia no me entuma y la amistad no se consuma. Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta, un plato por ti en nuestra mesa. Casa abierta, a la tierra le gusta que amemos. Casa abierta, casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa. Casa abierta, libro abierto a mi
Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. Y bien, seguimos en esta tarde dialogando con el licenciado Narciso Machuca. Estos contextos, el contexto de la descentralización en este programa Escuela para la Organización Comunitaria. Y recuerda, si deseas participar, lo puedes hacer al número 6175-0038. Repito, 6175-0038. Y bien, tenemos algunas participaciones de personas aquí que han reportado sintonía. Nos dice, bueno, Katia Díaz que está en sintonía. También Ilkan reporta sintonía desde el Progreso, Puerto Armuelles, Barú. José también en sintonía desde Don Bosco, Juan Díaz. También Santa María que está en sintonía desde Colón. También pues nos dice y nos hace una pregunta que pues, ¿cuál es el miedo? Dice, ¿cuál es el miedo tal vez del gobierno central a realizar un proceso de descentralización o a llevarlo adelante? También Roxana reporta sintonía desde Penonomé, Omar también reporta sintonía desde Cocré, Penonomé. También pues el tema de, nos recuerdan el tema de la descentralización, ¿no? En el contexto de la Constitución de la República. Por ejemplo, al municipio le dieron una parte del bien inmueble y al gobierno municipal pues no hizo buen uso del mismo. Los países, también pues María Félix nos reporta sintonía desde Los Santos. Kerima nos dice que pues que en las zonas de Panamá Oeste tienen un grave problema con el acceso al agua. También pues en las áreas este del país también tenemos un grave problema de acceso al agua. Y Porfiria también nos reporta sintonía desde Los Santos. Y también tenemos una participación de Manuel Barriel que reporta sintonía y nos dice pues que a modo de ver los representantes en realidad están creando acuerdos municipales al margen de la comunidad. Para muestra un botón, ya el viceministro de Ordenamiento Territorial en medio invita a las autoridades municipales a ser coherentes con las normas nacionales en materia de ordenamiento territorial. Entonces, aquí en la ciudad capital, el alcalde ha conseguido que los concejales aprueben un acuerdo que permite el cambio de uso de suelo individual, un horror en la materia de planificación. Y es que es eso, ¿no? En ese proceso de reforma del Estado, en ese proceso de ir ejerciendo una democracia, pues siempre también van a haber, como se dice, ¿no? Luces y sombras. Lo importante es cómo nosotros como ciudadanos también nos incentivamos a buscar un cambio, a buscar una manera de hacerle frente, ¿no? A estas realidades, poder generar procesos que conlleven. También pues la descentralización yo creo que es una excelente herramienta para hacerle frente al clientelismo político y que las autoridades, y que de verdad las autoridades electas cumplan su rol. Dejar de ver diputados arreglando paradas, como pasa por lo menos en el área este, cuando eso es obligación de las juntas comunales, y las juntas comunales básicamente ausentes. Como lo veíamos, ¿no? Todo el tema también de las juntas de desarrollo local, todo el papel que juegan, ¿no? Es en sí crear un Estado más participativo, pero también, como se dice, no nos podemos sentar a llorar por la leche derramada si nosotros como ciudadanos no asumimos también la parte de la responsabilidad, que muchas veces hemos sido apáticos a participar o siempre hemos visto que los problemas avancen y es como que esto no es asunto mío. Entonces es necesario, ¿no?, reinterpretar en ese proceso de reforma del Estado, en esa ruta que nos presenta la descentralización, preguntarnos qué podemos aportar, porque todos, y yo creo que nos ha ido explicando muy bien el licenciado Machuca, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos también algo que hacer dentro de este proceso para poder seguir generando una sociedad de consenso. Bueno, yo les doy nuevamente el paso al licenciado Machuca para que podamos seguir un poco dialogando sobre este contexto de la descentralización. Adelante, licenciado. Me gusta la pregunta que han hecho los queridos oyentes. Y realmente estamos arrancando estas explicaciones porque vamos en todo el mes de junio a tener un sinnúmero de explicaciones con respecto a estos elementos.
¿Cómo participa las comunidades? ¿Han hecho un buen uso o un mal uso? Eso lo vamos a responder en otra clase. ¿Cuál es el miedo de transformar? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos caminando en esta explicación. Si después de la clase de hoy usted tiene muchas dudas que han surgido de esta clase de hoy, quiere decir que usted debe estar aquí en el próximo martes a la misma hora, porque vamos a seguir tocando otros temas como los proyectos, otros temas como la escala, otros temas como las etapas, etcétera. Pero en la primera parte de esta clase de hoy estuvimos viendo un poco qué conlleva la descentralización. Aspectos administrativos, aspectos políticos, aspectos financieros, sí. Y una de las cosas que estábamos señalando es que el Estado, requerimos una transformación del Estado, porque el Estado es muy grande y no le puede dar solución de agua a Darién, solución de agua a Panamá Oeste, solución de agua a Los Santos, porque son tanta la demanda de solución de agua que el Estado no se da abasto. ¿Eso qué significa, en otras palabras? De que hay que cambiar el esquema de cómo se está desarrollando a nuestras comunidades. Y para cambiar ese esquema, muchos de los panameños pensamos que tiene que darse por medio de un proceso de descentralización, donde el Estado traslade competencia a esos gobiernos que están más próximos al ciudadano. Pero, aquí viene el pero, cuando esas competencias se trasladan a esos gobiernos municipales, aquí entonces viene el otro elemento, que es la participación ciudadana. ¿Cómo es que tiene que lograrse eso? ¿Y por qué se está buscando que la descentralización sea un factor de transformación del Estado? Porque nosotros hemos visto que el Estado o el gobierno central está muy lejos del ciudadano. Usted pide agua y 10 años después tal vez le van a poner una tubería. O usted pide una vereda y 20 años después todavía está el problema en la vereda. Sentimos que el gobierno central está muy lejos del ciudadano. Si usted quiere hablar con un ministro, eso es bastante difícil. Y entonces aquí viene la dificultad de que el ciudadano pueda manifestarse con su autoridad. Y la autoridad que está más cerca del ciudadano, ese es el municipio. Entonces, ya visto eso, vamos a ver por qué es necesario descentralizar en Panamá y qué conlleva estos elementos. Ya hemos visto que hay aspectos políticos, aspectos administrativos y aspectos fiscales. Veamos algunos políticos solamente para que usted lo tenga en contexto. La descentralización, políticamente, fortalece la democracia. Y usted me preguntará, bueno, licenciado Machuca, ¿y cómo va a hacer eso? Es que en la medida que las comunidades estén organizadas, en la medida que las comunidades exijan rendición de cuentas, en la medida que las comunidades digan cómo quieren lograr el desarrollo de sus comunidades, en la medida como la comunidad le exija cuenta y le exija a su representante y a su alcalde cómo es que quiere lograrse el desarrollo, yo estoy fortaleciendo la democracia. Porque la democracia no solamente es ir cada 5 años a depositar el voto por un candidato. La democracia es exigirle a esa autoridad que yo elegí que debe cumplir con su compromiso del desarrollo y que ese compromiso del desarrollo no lo puede llevar a cabo si no involucra a cada ciudadano del partido que sea, de la creencia que sea, del tamaño que sea y el color que sea al desarrollo. Y por eso es que en futuras clases vamos a hablar sobre la participación de las comunidades en la descentralización, para que ustedes vean cómo es que se logra esto. Para lograr una descentralización tenemos que superar la exclusión y la marginalidad. ¿Cuántos sectores en este país se sienten marginados porque piensan que el gobierno lo ha abandonado? Entonces lo que estamos buscando es que esas competencias lleguen más cerca al ciudadano con la descentralización y que el ciudadano pueda sentirse útil a la hora de aportar su conocimiento o sentirse útil a la hora de exigir rendición de cuentas o se siente útil a la hora de exigir un cambio o una transformación de cómo debe hacerse el desarrollo de sus comunidades. En la medida como las personas participen exigiendo responsabilidades, estamos en esa medida un poco incorporando a ese sector que puede sentirse marginado. ¿Que hay razones administrativas? Por supuesto, porque el Estado tiene que flexibilizarse para buscar una alternativa. Desde que nosotros tenemos uso de razón aquí en este país, hemos tenido el mismo sistema panameño donde el gobierno central ha querido solucionar todos los problemas y los ministros han querido solucionar todos los problemas. ¿Qué nos ha dicho la historia? Eso no está dando resultado en este país. Los cierres de calles son más frecuentes porque la gente necesita agua.
los cierres de calle están más frecuentes porque la gente está manifestando su descontento porque necesita que el gobierno le atienda una de sus demandas. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que cambiar la estructura de cómo estamos haciendo el desarrollo. Y uno de los oyentes decía, ¿cuál es el miedo de descentralizar? Y yo le digo algo, el miedo tal vez sea político, porque si usted tiene aquel mando y usted puede decidir y usted tiene el control de algunas cosas, y ahora ese control usted lo va a pasar a otra unidad administrativa, usted va a sentir celo de que ya no puede decidir por algo, sino que lo va a decidir otra unidad. Y nosotros los panameños tenemos lastimosamente una cultura centralista. Tanto el gobierno como los padres de familia, como todos, tenemos una cultura centralista en donde nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestro estilo y a nuestra manera, cuando eso puede en un momento dado delegarse. Entonces yo creo que esto es un tema que hay que transformar, buscar la manera de poder transformar el proceso del país. Hay razones fiscales, por supuesto, porque si ese fondo, ese recurso que en un momento dado hacía la carretera, la hacía el Ministerio de Obras Públicas o la vereda, lo que sea, y costaba 10 millones de dólares, es posible que cueste menos si lo traslado al municipio para que el municipio lo lleve a cabo, porque ahí voy a tener a las comunidades fiscalizando el proceso y al Ministerio de Obras Públicas las comunidades no va a poder fiscalizarlo. Las comunidades ven que el Ministerio de Obras Públicas hace un puente y a duras penas podrá decir si se puede o lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Pero si ese puente lo hace el municipio, las comunidades van a estar pendientes de exigirle a ese municipio que se haga como debiera ser. En otras palabras, hay una mayor eficiencia a la hora de utilizar el recurso. Y esos son elementos que debemos de tener en cuenta. Ahora, para ir aterrizando ya en el cierre. Si nosotros estamos señalando de que el Estado requiere una transformación, y estamos señalando de que la idea es acercar el gobierno central al ciudadano, porque el ciudadano ve al gobierno central muy distante a la hora de solucionar sus problemas, le hago una pregunta a todos los que me están escuchando en esta oportunidad. ¿Cuál sería el objetivo central de la descentralización? Si ya con la explicación dada, ya ustedes tienen un panorama y qué es lo que conlleva la descentralización, veamos ahora cuál es el objetivo central. Y debo decirle lo siguiente. El objetivo central de cualquier descentralización, en Panamá, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en cualquier parte del mundo, es una sola. ¿Cuál es? Mejorar la condición de vida del ciudadano. Tenemos que buscar ese bien común para mejorar la condición de vida del ciudadano. Usted me podrá decir, bueno, pero es que usted me le va a pasar competencia al municipio. Sí. Las competencias le van a pasar al municipio porque él es el brazo ejecutor del gobierno central. Pero ese municipio no puede llevar a cabo esa competencia ni decidir qué proyectos se van o no a hacer si no tiene la participación del ciudadano. Si ese ciudadano no le exige cuenta a ese municipio, ese ciudadano no está usando su rol, no está exigiendo su rol. Si ese ciudadano no le toca la puerta al alcalde y al representante de corregimiento y le dice, nosotros somos el centro y el sujeto de todo proceso de descentralización, entonces vamos a seguir teniendo tal vez o escogiendo alcaldes que no hagan cumplir el proceso de descentralización. Entonces, aquí viene el centro. El propósito fundamental de la descentralización es el ciudadano, es mejorar la condición de vida de ese ciudadano panameño que me está escuchando en todo el territorio nacional. Ahora, uno de los oyentes del programa dijo que esto era un elemento constitucional y yo debo decirle que sí. Miren lo siguiente y anoten por favor porque esto puede ser una de las preguntas que le deje de tarea. ¿Cuál es el texto constitucional que habla sobre la descentralización en Panamá? Es el artículo 233 de la Constitución Política. Y voy a leérselo rapidito para que hagamos el balance. Dice el artículo 233, al municipio, como entidad fundamental de la división política administrativa del Estado, democrático, con gobierno propio y autónomo, le corresponde prestar los servicios. Le corresponde prestar los servicios y continuar las obras públicas que determina la ley, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana
así como el mejoramiento social y cultural de los habitantes. El artículo 233, perdone la alergia, pero mire que y era un elemento fundamental en el artículo 233. Prestar los servicios públicos y construir las obras públicas que termine la ley. Mire lo que viene después. Ordenar el desarrollo de su territorio. ¿Cómo se ordena el desarrollo de un territorio? Ese ordenamiento de un territorio se hace por medio de la planificación. Y ese ordenamiento territorial que está exigiendo el Ministerio de la Vivienda, de ordenamiento territorial, y que debió hacer, o que debe hacer todos los municipios, sobre todo el de Panamá, tiene un alto componente de participación ciudadana, porque sigue diciendo el mismo artículo, promover la participación ciudadana, o sea, para el alcalde, para el representante corregimiento, para el presidente, cuando estamos hablando del desarrollo comunitario, cuando estamos hablando de planificación del territorio, cuando estamos hablando de ordenamiento territorial, no es una opción dejar por fuera a las comunidades. Tienen por obligación que involucrar a las comunidades. En nuestro país, los recursos del impuesto de bienes inmuebles que se pasan a los municipios para garantizar el proceso de descentralización, dice la ley que el porcentaje que dice la ley para destinar a los proyectos de inversión tienen que llevar consulta ciudadana. O sea, aquí tenemos un elemento fundamental. Los representantes ya no pueden hacer lo que les da la gana antes de 2000. Hoy estamos a 2021, antes de las elecciones fue 2004, antes de 2014, ellos podían disponer de los proyectos a su antojo, ya no lo pueden hacer. Después del 2014 por acá, los representantes de corregimiento tienen que hacer rendición de cuentas. Ahora la pregunta que yo le hago a todos, ¿cuántos de los que me están escuchando en la tarde de hoy conocen que en su corregimiento han hecho consulta ciudadana? ¿Cuántos de los que me están escuchando en este programa de hoy han escuchado de que el representante o el alcalde haya llamado a las comunidades para hacer consulta ciudadana para determinar qué proyectos se van a hacer? Respóndase usted solito. Si lo hizo, muy bien, sígale diciendo, debe continuar haciéndolo. Pero imagínense que ese alcalde, ese representante, no ha invitado a nadie a hacer rendición de cuentas. A partir de hoy, dígale a todos los moradores, la ley de descentralización señala de que la participación ciudadana es fundamental y dentro de las responsabilidades ciudadanas está determinar qué proyecto vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y que haya rendición de cuentas. La rendición de cuentas es obligatorio y esto es un mecanismo donde las comunidades van viendo que las decisiones se van acercando a ella y que ella va llevando o dándole el seguimiento a todo el proceso. O sea, en la Constitución está el elemento legal que usted puede usar para decirle a su autoridad local, consúlteme, llámeme, ¿cuándo va a ser la reunión de consulta? ¿Cuándo va a ser la reunión de rendición de cuentas? Y si su representante no le da razón de eso o su alcalde no le da razón de eso, hay instrumentos administrativos que donde usted puede acudir, como la Defensoría del Pueblo, usted puede acudir como a la Procuraduría de la Administración, como a la ANTAI, a exigirle, señores, la ley dice que aquí debe haber rendición de cuentas y no me han invitado a rendición de cuentas y yo debo participar. La ley dice que yo debo decidir sobre los proyectos a nivel de comunidades y yo no lo estoy decidiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces aquí hay elementos muy importantes con la descentralización que es fundamental que lo podemos tocar. Y ya para finalizar quiero señalar lo siguiente porque va a ser tema de las siguientes clases. Vamos a estar viendo en las siguientes clases sobre la planificación desde los municipios con la descentralización, donde las comunidades tienen que participar. Vamos a estar hablando sobre la transparencia. Vamos a estar hablando sobre los recursos, cómo se manejan los recursos, porque muy probablemente usted tenga alguna duda de cómo se manejan los recursos, qué participación tiene la Contraloría en este proceso, lo vamos a estar hablando. Vamos a estar viendo cuáles son los proyectos que el municipio puede hacer con los fondos de descentralización y cuáles no, porque no todo lo puede hacer el municipio, aunque la ley lo establece. Vamos a ver cómo el municipio se ha ido preparando para hacerle frente a este proceso
Vamos a estar hablando sobre el traspaso de competencia, vamos a hablar sobre la etapa de esa competencia, cómo es que se debe hacer, cómo es que va a participar las comunidades, y vamos a hablar un poco sobre las economías locales, cómo el proceso de descentralización va a dinamizar las economías locales. O sea, durante todo el mes de junio vamos a estar hablando de una cantidad importante de temas que tienen que ver con la descentralización, y estamos más que seguros que cuando usted termine la última clase de esta escuela de ciudadanos, usted podrá tener un concepto claro de qué significa la descentralización, y usted va a tener fundamentos para ir a donde su representante, donde su alcalde, donde su ministro o donde su director de instituciones que están presentes en cada una de nuestras provincias, y decirle: señores, ustedes están aquí porque quieren transformar las comunidades. Sí, pero aquí estoy yo porque soy miembro de estas comunidades y necesito que me tomen en cuenta, porque yo soy dueño de esta comunidad, y para ser dueño de esta comunidad necesito que ustedes me sumen a la toma de decisiones, porque como comunidad yo formo parte de la transformación de las comunidades que yo quiero lograr. Así que no sé si habrá preguntas para hoy, pero tenemos una cantidad importante de temas que vamos a seguir abordando a partir de hoy. No, y muchas gracias, licenciado Machuca, por este espacio y por este diálogo que hemos tenido. La verdad que en el espacio de ForoChat pues vamos teniendo distintas intervenciones con el tema de pues el proceso, cómo se realiza el proceso de obtener la solución de las problemáticas, ¿no? Con el tema de la descentralización, también el tema de nuevas normativas acerca, o entender las normativas acerca del proceso de descentralización, el tema de promover en sí la participación ciudadana, el tema también pues de ese tema de cómo la realidad, ¿no? De cómo este elemento y cómo esta reforma necesita del ciudadano, necesita de cada uno de nosotros para avanzar, para poder continuar, y que realmente también es triste ver cómo la descentralización o cómo este proceso que inició para generar el bien común para todos terminó siendo muchas veces, en algunos casos, también teñido por la corrupción, y que también nosotros como ciudadanos, al no exigir o al desconocer los mecanismos, hemos también sido partícipes, ¿no? A veces también es bien triste ver cómo las comunidades también permiten que en este caso, y no es nada decir, hablar mal o decir algo en contra de los partidos políticos, pero se dejan que la Junta de Desarrollo Local sean controladas por líderes partidarios que al final solamente garantizan lo que el representante quiere. Y en este caso lo vemos recientemente, yo lo veía anoche revisando en las redes sociales de un X municipio, me voy a reservar el nombre, pero muy transparente, subían todas las consultas ciudadanas que habían hecho para tener los proyectos. Me parece excelente iniciativa, pero mucha gente decía, pero es que aquí no hay ni siquiera una cancha de fútbol, y dicen que van a reparar la cancha de fútbol. Entonces realmente son las cosas que también uno puede ver. En el contexto por lo menos de las áreas rurales, a mí me ha tocado ver proyectos o ver cantidades de proyectos que se han solicitado a través de la descentralización, y resulta que pues hay que llevar o hay que seguir 3-4 horas de camino y nunca llegan los materiales, nunca llegan los recursos y se pierden. O las empresas cuando lo llevan nunca terminan los proyectos. Entonces también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos no permitir que esos elementos, y sobre todo también empezar a hablar de un concepto pues de la corrupción a nivel de la comunidad, de cómo también la comunidad por el silencio se hace y en la omisión se hace partícipe de esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, vamos a seguir en los próximos programas dialogando con el licenciado Machuca. Igualmente le vamos a decir a los talleristas que lo vamos a estar agregando a nuestro ForoChat para que él también pueda seguir compartiendo con nosotros. Ustedes puedan ir enviando sus consultas y pues decirle que si quieres contactarte con nosotros, lo puedes hacer al 6175-0038. Repito, 6175-0038. Igualmente, pues agradecerle por este espacio, agradecerle a Radio Hogar, a la Comisión de Justicia y Paz, y pues a todas las personas que se han sintonizado. Seguimos en contacto a través del WhatsApp, y bueno, ha sido todo por hoy en este espacio de el programa Escuela para la Organización Comunitaria. Adelante, cabina. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria
para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.